¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a una emisión más de su programa Retos. Estamos transmitiendo a través de la mejor 92.5 FM y como siempre en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Gracias por la sintonía. El día de hoy vamos a tocar un tema que pues nos está afectando a todos los que habitamos en la región noreste del territorio nacional, como lo es pues estas ondas de calor, estas olas de calor que se han estado presentando en las últimas fechas, los últimos días, así como pues este arranque de la temporada de huracanes en nuestra región noreste. Hablamos del tema, como siempre, de la mano de expertos de primer nivel. El día de hoy saludo con gusto al comandante, el director de Protección Civil del Estado de Nuevo León, Eric Cavazos. Comandante, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias por su tiempo. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los que nos van a ver, nos escuchan y bueno, vamos a estar muy al pendiente, como ya lo acabas de decir, inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 y bueno, pues también el inicio de la primera onda de calor que fue prácticamente la semana pasada, la número uno, y bueno, pues hay que estar bien con las acciones de prevención, hay que seguirlas, hay que tener mucho cuidado para no ser parte de una estadística. Perfecto, comandante. Pues muchísimas gracias. Abiertos nosotros a la comunicación, déjenos sus mensajes, comparte esta transmisión, nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey, @Carlos Campos _S1. Comandante, ¿cómo están preparado el Estado de Nuevo León en materia de protección civil? Primero, pues para enfrentar estas olas de calor, calor extremo que hemos estado padeciendo en últimos días aquí en el Estado de Nuevo León. No es un tema nuevo, desde el 2023 ya hemos estado padeciendo temperaturas muy prolongadas de hasta 40 o más de 40 centígrados. Bueno, mira, en este ámbito lo que nosotros hicimos fue la presentación del plan específico de protección civil. También sesionó el Consejo Estatal y obviamente el Consejo Estatal de Salud, en el cual nosotros estamos marcando las posibles ondas que llegarían, obviamente información de la Conagua, que pueden ser de 3 a 5 proyectadas. El año pasado estaban proyectadas 5 y nomás afectaron 3. En el 2023 estaban proyectadas 5 y llegaron 5. Para este año se proyectan 5, pero como va pueden ser 3. Empezamos con esta onda que se activa a todo el sistema de salud, el DIF, las direcciones de protección civil, donde cómo nos pega o qué es una onda de calor, también hay que dejarlo claro. Una onda de calor ocupan ser 3 días donde la temperatura sea prolongada y se mantenga. Para nuestra parte, para Nuevo León, tienen que ser temperaturas o sensación térmica arriba de los 42 grados. La temperatura más alta la tuvimos el día miércoles a 46.7 en un ejido en Linares. Entonces, se mantuvo 3, 4 días arriba de 42 grados. En Monterrey tuvimos una área de 45 grados. Entonces, se hacen los operativos carrusel, se activan los centros de salud, los hospitales, los DIF, los albergues. Entonces, es un trabajo en conjunto que se hace con gobierno federal, estatal y municipal. Comandante, qué es lo que está pasando? Igual para entender un poquito estos cambios del clima que hemos estado viendo, estas temperaturas, yo recuerdo hace años, pues sí, llegábamos a 40 grados, superábamos los 40 grados, pero no era por tanto tiempo, o sea, por tantos días consecutivos, y ahora vemos un lapso mayor con temperaturas de este tipo. Bueno, como los especialistas lo han dicho, el cambio climático está presente. Si ustedes recuerdan aquellos incendios que tuvimos de pastizales y unos que afectaron la industria alrededor del 4 y 5 de marzo, donde en marzo todavía es temporada de invierno y tuvimos temperaturas de 40 grados con humedad relativa de 1 o 2%, con factor de vientos de 60 a 80 kilómetros, atípico para una temporada invernal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que se están traslapando muchas veces estos factores y que los factores que afectan la meteorología, como son la humedad, el viento, la temperatura, pueden estarse rotando dependiendo, no tiene que ver con la estación en la que estemos. Ahorita estamos todavía en primavera, próximos a ya llegar al verano, entonces ya tenemos temperaturas de 45 a 46 grados. De hecho, te quiero comentar que este año la primera onda de calor se traslapó. Hace 2 años inició desde abril, desde el 1 y 2 de abril. Ahora inició el 13 de mayo. Entonces, se ha ido recorriendo
las ondas de calor, pero este año sucedió lo que no había pasado en muchos años. Hubo temperaturas muy altas en invierno, entonces hay que solamente tener mucho cuidado y bueno, para ese tipo de ondas de calor recuerden siempre la hidratación, cuidar a los bebés, a las niñas, a los niños y a las personas de la tercera edad y obviamente nuestras mascotas. Perfecto, comandante. Pues sí, hay que extremar precauciones, ¿no? Usted lo ha dicho en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, comandante Eric Cavazos, director de Protección Civil Nuevo León. Protección Civil somos todos. Está en nosotros prevenir y tomar en cuenta las recomendaciones que constantemente nos están dando a través de sus diferentes plataformas oficiales, a través de sus canales oficiales. En este sentido, comandante, ¿cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuáles están más propensos a padecer? Porque hemos visto en años pasados, en el 2023, hubo una cantidad importante de personas que murieron aquí en la ciudad, en los municipios metropolitanos, que salían a trabajar y que pues a lo mejor no estaban acostumbrados a este tipo de temperaturas, llegaban a casa y ¡pum!, se desplomaban. Sí, prácticamente tuvimos un año muy crítico de un centenar de funciones. Y bueno, las personas más vulnerables son las personas de la tercera edad o los adultos mayores. Obviamente nuestros pequeños, los bebés. Y bueno, no va tanto por factores de que si ya sea Guadalupe, Monterrey, o el área metropolitana, o la zona de los municipios rurales, sino, o sea, aquí la cuestión, Carlos, es cuidarnos. Y es muy sencillo, insistimos, la hidratación, los síntomas de golpe de calor, es como un semáforo en ámbar, nos va indicando ciertos factores como calambres, dolor de cabeza, mareos, vómitos en algunos casos, eh, ya empieza a haber ciertos síntomas y si nosotros mismos no nos atendemos, no vamos a un centro de salud, con el doctor de confianza o no nos hidratamos, pues obviamente estos síntomas se empeoran y bueno, nos dan un golpe de calor y hasta el fallecimiento. O en otros casos, como hemos recomendado, no subir cerros, no hacer caminatas, no exponernos a las temperaturas en cierto tiempo. Y si lo hacemos, pues obviamente a nuestro cuerpo lo estamos también poniendo en un riesgo. Sabemos que hay personal que está en la obra, que está en ciertas áreas, pero bueno, ellos, si te has fijado, cuando tú ves estas temperaturas, ellos traen una especie de ropa, tipo como los árabes, que se Sí. cubren. Bueno, tú pensarás que tienen calor y no, porque están cubriéndose de la radiación y obviamente por eso los árabes que están acostumbrados a altas temperaturas usan este tipo de ropa. Todas las personas que están en la obra, ustedes revisen y siempre andan todos cubiertos. Obviamente se están protegiendo de los rayos del sol y de una posible deshidratación y siempre traen su botella de agua. Siempre están tomando agua. Eso es muy importante. El agua, el suero, los electrolitos, el que tengamos un pequeño descanso, no sobreesforzar nuestro cuerpo. Muchas veces y hubo personas que fallecieron por lo mismo. Se iban a hacer caminatas de 1 hora, 2 horas, luego llegaban a su casa y pues obviamente el sobreesfuerzo que le hicieron el cuerpo, el estar expuestos a altas temperaturas, a rayos del sol y obviamente pues lamentablemente pasaron algunas defunciones por esos casos. Sí, claro, muy lamentable, muy triste todo esto que pasó en el 2023. Parece que vamos aprendiéndole, ¿no?, al tema. No ha habido reportes en este año de personas fallecidas a consecuencia de golpes de calor o de toda esta cuestión que hemos vivido de los calores intensos. Al momento no, por Ok. eso, y las estrategias se han hecho las mismas. En el 2023, 2024, se activaron las mismas estrategias, se han hecho difusión. Ustedes, los medios de comunicación, nos ayudan a difundir nuestros puntos, tanto de hidratación, nos ayudan a difundir las recomendaciones, pero ahora siento que desde el año pasado y la misma ciudadanía, la participación ciudadana está siendo más importantes, están obviamente haciendo la conciencia, se están cuidando, porque esto, como tú lo dijiste, es protección civil, somos todos, hay que cuidarnos todos, ¿no? Perfecto, comandante. Bueno, pues estamos conversando con el director de Protección Civil de Nuevo León, Eric Cavazos. Antes de llegar a esta parte final de esta charla, comandante, me gustaría preguntarle acerca de el arranque de esta temporada de lluvias que hace unos momentos, hace unos días ya daban a conocer ahí en el Nuevo León Informa. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo se está preparando Protección Civil y las diferentes instancias gubernamentales? ¿Y qué esperamos para esta temporada? Bueno, mira, nosotros nos estamos preparando, primero que nada, activamos
el Consejo Estatal de Protección Civil. Nuestro secretario, el doctor Navarro, el secretario general de Gobierno, dejó la sesión permanente abierta, en la cual se reúnen todos los directores de Protección Civil de 51 municipios. También se reúnen los alcaldes. A los alcaldes ya hace 15 días se les mandaron oficios. Uno, del inicio de la temporada de las lluvias y ciclones tropicales. El 15 de mayo es para el Pacífico, muy poco de esas perturbaciones nos llegan, y el 1 de junio es el Atlántico. El Atlántico es el que pasa el Golfo de México y podría llegar por Tamaulipas. Bueno, aunado a esto, a los alcaldes se les hace oficios de recomendación para limpieza de ríos, arroyos, vados y obviamente nuestro sistema de drenaje. Pero no nomás es de los alcaldes, del gobierno federal, del gobierno estatal, la ciudadanía participa mucho. ¿Cómo participa? Una, no tirar basura. El PET no debe de llegar a una alcantarilla y tape una alcantarilla y después obviamente haya una inundación. Y dos, no ponerse en riesgo. Si nosotros hacemos un acordonamiento, si nosotros les decimos que hay ríos o vados que no pueden pasar, hacer caso. Ayer lamentablemente una persona hizo caso omiso a personal de Protección Civil de Juárez y lamentablemente fue arrastrado por la corriente y falleció. Nosotros nos seguimos preparando con gobierno federal, el gobierno estatal y obviamente el municipio. Tenemos las estrategias, la difusión que les estamos haciendo, tenemos el equipamiento y el personal capacitado. Contaremos con más de 20 vehículos todoterreno, 2 lanchas, jet ski, 2 helicópteros, para todo lo que se llegara a necesitar. La proyección para este año de 13 a 14 sistemas que pudieran llegar hacia el Atlántico. De esos, históricamente, de los últimos 50 años, cada 2 años impactan, perdón, de todos los años, 2 impactan a lo que es las costas de México, en el Atlántico. Hay que ver si es en Veracruz o en otros lugares, y bueno, todo dependerá de los anticiclones. Ahorita, en este momento, hay un sistema anticiclón en el Golfo de México, entonces no hay ningún sistema. También, Carlos, y por tu medio te lo comento, sigan fuentes oficiales. Hace 15 días, una página publicaba que el 20 de mayo iba a llegar un huracán fuerte, categoría, que iba a entrar por Tamaulipas, iba a llegar a Nuevo León. Para empezar, el nombre que le ponían se llamaba Alvin. Alvin sería la primer sistema que llegara al Pacífico. Y el primer sistema que llegara al Atlántico es un nombre de una mujer, sería Andrea. Y al momento, en el Atlántico no hay nada. Entonces, seguimos monitoreando fuentes oficiales, Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Huracanes en Miami y obviamente Protección Civil del Estado de Nuevo León. Sí, es que a veces por un tema de ganar adeptos, ganar likes o ganar compartidos, hacerse viral, en fin, pues hay ciertos grupos o páginas que pues hacen hasta lo imposible, ¿no? Con tal de ser visibles ante la opinión pública. Perfecto, comandante. Ya nada más por último nos preguntan por acá, ya padecimos esta onda de calor, viene, nos dice 5, ¿todavía nos faltarían otras 5 o ya le restaríamos esta que nos tocó vivir? Bueno, esta hay que restarla, la proyección son 5. Okay. Nos faltarían alrededor de 4 si se cumpliera el pronóstico. Muy probablemente todavía nos falten unas 2 o 3. Hay que cuidarnos y hay que recordar, estamos apenas empezando el verano, el día 22 de junio creo que empieza. Y bueno, pero también en junio se pronostica, Carlos, que vaya a estar el 10% arriba de la media de lluvia. O sea, va a ser un junio llovedor. Ayer, por ejemplo, tuvimos 133 milímetros en lo que es la parte de Linares. Todo eso le va a caer al cuchillo. Entonces, perfecto. Las condiciones meteorológicas, podemos hacer proyecciones, podemos tratar de ver los modelos, pero bueno, la naturaleza es la naturaleza. Es la que manda. Y nosotros hay que cuidarnos. Definitivamente, pues me dio muchísimo gusto saludarlo, comandante. No le quitamos más su tiempo, le agradecemos por su tiempo y seguimos en comunicación. Gracias, Carlos, que tengas un excelente día y un fuerte abrazo para todos.
Gracias, claro que sí. Es el director de Protección Civil del Estado de Nuevo León, el comandante Eric Cavazos. No se vaya, quédese con nosotros. En unos momentos más vamos a conversar con más expertos. Viene el meteorólogo, el capitán Eduardo Díaz Mijares, y más adelante un dermatólogo, el presidente del Colegio de Dermatología de Nuevo León, el doctor Jorge Garza, para hablar de cómo cuidarnos ante estas condiciones climatológicas. Corte comercial. Gracias, comandante. No le cambie. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este programa, su programa Retos. Gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5 FM y gracias también a usted que nos hace el favor de conectarse a esta transmisión simultánea en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando de este calor extremo que hemos experimentado en los últimos años, en los últimos meses, los últimos días han sido muy complicados para quienes habitamos en la zona metropolitana de Monterrey. No es el único estado afectado por este calor extremo. Hay otras entidades que se han visto muy golpeadas, sobre todo en la región norte y noreste del territorio nacional, muy golpeadas por este calor extremo. Seguimos hablando con expertos del tema, ya los expertos de primer nivel, y saludo con muchísimo gusto al meteorólogo y colaborador de MBS Noticias Monterrey. Usted lo puede escuchar en nuestro noticiero MBS Noticias Monterrey a través de la Mejor 92.5, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Capitán Eduardo Díaz Mijares, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Pues ya lo dijiste, temperaturas complicadas en estos últimos meses inclusive, pues el calor va en aumento. ¿Qué te puedo decir? Todo lo estamos experimentando en estos últimos días. Fíjate, Capi, que hace unos momentos estábamos revisando estos datos que nos indican que el año 2024, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, pues se ha confirmado que ha sido uno de los años más calurosos históricamente, al menos de los años recientes. Y en particular, nuestro país, México, fue una de las naciones que experimentó pues este incremento mayor en cuanto a los valores máximos de presión. Dice el estudio que registró una anomalía de 2.4 centígrados por encima del promedio. ¿Cómo lo ves? ¿A qué lo podemos atribuir este incremento paulatino que hemos estado viviendo en los últimos años? Bueno, pues sí, realmente toda la información que tenemos pues apunta a que pues todo va en aumento definitivamente en todo el planeta. Pues el calor que se genera pues por muchas razones, desde el calor del solar, el calor por las ciudades, las grandes ciudades pues crecen, hay más pavimento, hay más concreto, hay más estructuras. Todo esto pues sube las temperaturas pues de las ciudades, etcétera. Entonces, esto ayuda a que pues todo sea más grande, ¿verdad? Hay más calor, pues las tormentas se hacen más grandes. Pues, la velocidad de esas corrientes de aire que ascienden pues son mayores. Entonces, todo va de la mano, todo va en conjunto. Inclusive lo podemos ver con el tema de los huracanes. Pues ya viene la temporada de los huracanes próximamente. Entonces, en los últimos años ha habido un aumento tanto en el número de tormentas como también en la intensidad. Entonces, pero vaya, no es que nos tengamos que asustar ya, sino simplemente el planeta. Pues tiene ciclos, son ciclos que se deben de cumplir. De repente, pues va a haber más huracanes, de repente no va a haber, de repente va a haber sequías, de repente nos vamos a ahogar con el agua como nos sucedió el año pasado aquí, que llegó un solo huracán y ya nos estábamos pues prácticamente ahogando en el río Santa Catarina. Entonces, pues son ciclos que se tienen que dar así. Ahora, pues probablemente nos vaya a tocar pues una época de bastante calor. Entonces, así es como lo veo. ¿Cómo ves, Carlos? Oye, fíjate que me llama la atención esto que comentas, en el sentido de quizás calmar un poquito, atenuar un poquito de pronto las perspectivas apocalípticas que surgen. Oye, el calentamiento global ya va a ser insoportable, insostenible, el calor extremo. Es más bien un tema cíclico, ¿no? Que lo vemos incluso con las temporadas o bien con los huracanes fuertes que hemos recibido en el estado de Nuevo León hace unos 10 años, con el Alex, poco más de 10 años. Después vino uno, me parece, en el 2018, 2019. Y ahora, este último, el año pasado, con el huracán Alberto, la tormenta tropical Alberto aquí en el estado de Nuevo León. Es un tema cíclico, entonces.
Definitivamente sí, digo, por poner algunos ejemplos, recordemos pues en los años, no sé, 70s, 80s, cuando empezó todos los estudios pues del análisis del ozono en toda la atmósfera, y pues que decíamos que estaba un hoyo, ¿verdad?, en la zona de la Antártica, y pues que en estas fechas, bueno, pues ya a lo mejor ya es mucho menor ese daño que hubo en la capa de ozono. Los glaciares, por ejemplo, en la zona ártica, en el Polo Norte, pues ahora ya se están recuperando un poco, se habían hecho bastante más pequeños. Entonces, todo esto, bueno, el planeta es muy sabio, va a irse recuperando, entonces son ciclos. Ahora bien, me preguntabas del tema de los huracanes. Pues sí, digo, definitivamente, por darte unos números, por ejemplo, en el año 2010, que fue uno de los años también que hubo más huracanes, digo, comenzando los 2000, por ejemplo, comenzando Ujú. pues este milenio, teníamos un promedio de unos 15, 16 huracanes. En 2003 hubo hasta 21, 2010 hasta 21, pero por ejemplo, 2020 hubo hasta 31 fenómenos, que me parece que no se había registrado esa cantidad de números. Digo, nunca habíamos llegado hasta esa letra del alfabeto, que pues digo, fue una sorpresa. Inclusive 2020 fue cuando llega Hanna a el área pues de todo Nuevo León, que llega a Monterrey, que nos trae bastante agua. Y el año pasado, bueno, recibimos a Alberto, que fue el primer huracán precisamente que se formó en pues en el Atlántico. Y bueno, pues nos llega pues Alberto como un huracán de categoría, pues de tormenta tropical, y bueno, ya se convierte en Sí. huracán y nos llega, así es. Y bueno, pues estos números, si te fijas, han ido en aumento, ya desde el 2020, pues con 31 fenómenos, 21 el del 2021, 2022 baja hasta 14, 2023 20, y bueno, 2024 13 pues fenómenos. Así es que bueno, si te fijas, son ciclos, ¿verdad? De repente llegan más, de repente llegan menos, algunos llegan con mayor intensidad, nos llega uno y nos llena de agua, pues bastante. Entonces, pues sí, pero definitivamente han ido en aumento. Ahora bien, la intensidad. Estamos viendo que desde el 2016, por ejemplo, hemos tenido huracanes de categoría 5, que son tormentas bastante fuertes. No, muchas de estas probablemente pues no tocan tierra, algunos se hacen en la zona central del Atlántico, pero las vemos, o sea, ya están ahí. Entonces, desde el 2016, solamente 2 años, que ha sido 2020 y 2021, únicamente ha habido huracanes de categoría 4 como máxima intensidad. Todos los demás años hemos tenido categoría 5. Entonces, ahí sí es donde vemos pues la fuerza de estas temperaturas, del calor, sobre todo la temperatura del mar, que sube 1 o 2 graditos, y no tienes idea de lo que puede llegar a afectar pues a nivel mundial, que bueno, es el tema del fenómeno del Niño, que pues sube o baja la temperatura ya en los mares de Asia, y nos Ujú. afecta directamente en toda la zona de América Central, del norte, también de México, Estados Unidos, etcétera. Entonces, pues esto en tema de huracanes, las temperaturas, pues también, pues sí, se han visto en aumento. Un ejemplo es en la Ciudad de México, que en fechas pasadas, muy recientes, pues nunca se había visto una temperatura que llegara a los 34 grados centígrados, que fue la máxima que se tuvo. Y pues este tipo de ejemplos son los que nos están avisando ahí, nos dicen que sí, pues hay cambios, que las temperaturas van a ser altas y que probablemente vayan a continuar subiendo.
Claro que para nosotros 34 centígrados, pues lo vemos como algo menor, ¿no? Hombre, Claro, 34, que son sí, 34 grados, ¿verdad? definitivamente. Pero no, realmente lo que dices es de alto impacto el hecho que en una ciudad como la capital del país estén registrando este tipo de temperaturas que para ellos son de calor extremo. Ahora, hablabas hace unos momentos del fenómeno del niño, que se habla que este fenómeno influyó en gran medida para que se generara este huracán en los últimos meses allá que golpeó de diferentes estados de Guerrero. Todavía está en que venga este tipo de formaciones, vaya a esta escala, a este nivel en cuanto a ese tipo de huracanes. Pues sí, digo, realmente el fenómeno del niño, la niña, pues sí, definitivamente influye bastante. Digo, uno pudiera pensar, pues, ¿cómo es que esto se da? ¿Cómo es que esto, nos afecta? Pero pues así es, digo, realmente las corrientes y por la rotación de la Tierra, que de repente se mueve 1 o 2 grados la temperatura del mar allí en la zona pues asiática, muy próxima a lo que es Japón, a lo que es al norte de Indonesia, que pues digo, realmente el Océano Pacífico ahí en esa zona. eh, Más que nada en el hemisferio norte, en el hemisferio sur no, precisamente por el movimiento de la Tierra. Entonces sube la temperatura 1 gradito y las corrientes se modifican. Entonces hay dos fenómenos que suceden. Número uno, bueno, pues que pueden llegar a darse más tormentas, más agua, más lluvia, y la otra es que nos seca, nos provoca una sequía. ¿Por qué? Porque esto se mueve, digamos que un poquitito más hacia el Atlántico, entonces cuando nos toca sequía es porque está lloviendo en toda la zona del Atlántico norte. Así, ahí es donde se mueve todo esto por las corrientes y cuando nos toca bastante agua, pues deja de haber, se seca un poco más toda la zona del Atlántico, de Groenlandia, toda esa línea y se mueve hacia la zona del continente, la zona continental, y es cuando nos llueve. Para entender un poquito eso. Okay. Entonces, pues dependiendo las temperaturas de allá del Océano Pacífico, bueno, pues es lo que podemos esperar. Ahora, ¿cuál es el pronóstico en este año? Pues las temperaturas van a continuar, pues digamos que en los medios altos 30 no se ve que haya a partir pues de junio, un descenso en la temperatura. Bueno, sabemos que viene también la canícula. Los meses de julio y agosto pues se ponen todavía bastante más calurosos. Entonces, pues sí, las temperaturas todavía van a seguir subiendo. Digo, no recuerdo el año pasado que en mayo tuviéramos así temperaturas ya de 45 No, grados. ¿verdad? No, Este calorcito extremo fue hasta el verano, junio, julio, por ahí. exactamente. Entonces ahorita pues se está moviendo un poco más antes, está empezando a hacer calor un poco anterior. Entonces, ¿esto qué significa? El calor, ya lo había comentado, pues genera corrientes de aire que se van a la atmósfera. Entonces, si le metemos tantita humedad, ¿qué nos va a hacer? Pues nubosidad, nos va a crear tormentas y es lo que estamos viendo en estos últimos días que ha habido tormentas bastante fuertes que son de gran magnitud y esto son amplificadas, son alimentadas precisamente por este calor. Entonces, si anteriormente con temperaturas un poco más abajo, bueno, pues se crean unas tormentas grandes y demás, bueno, se potencializan con estas Claro. temperaturas. Entonces, ese es un efecto de lo que pudiéramos ver. No es algo malo, o sea, realmente es porque pues así se da los fenómenos físicos, sin embargo, pues son los cambios que vamos a empezar a ver. Muy bien, mi estimado capitán Eduardo Díaz Mijares, pues me dio muchísimo gusto saludarte. Seguimos en comunicación y te seguimos escuchando a través de la mejor 92.5. Claro que sí, con todo gusto, mi querido Carlos. Y bueno, ahí está lunes y viernes para que tengan la información del pronóstico del tiempo, pues actualizada y puedan hacer sus planes con mayor precisión.
Perfecto, Capi. ¿Dónde te seguimos en tus redes sociales para más información? Claro que sí, Instagram, ahí es donde pues subo bastante, @Lalo Mijares, y pues también los invitamos a que nos escuchen ahí en La Mejor y en FM Globo. Gracias, Capi. Que estés muy bien. Un placer saludarte y seguimos en contacto. Que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Retos. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos. Gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5 FM. Si usted tiene la oportunidad, amigo Radio Escucha, como siempre lo hace, conéctese con nosotros. Información valiosísima que le estamos transmitiendo, no solo en radio, sino también a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando en los últimos minutos acerca del impacto del el calor extremo, los cambios de temporada aquí en el estado de Nuevo León, que han sido muy drásticos con estas temperaturas superiores a los 40 centígrados. Las consecuencias, los efectos también, ¿qué está provocando esto? Pero sobre todo, más allá de lo que dice la ciencia en cuanto a lo que está provocando este tipo de fenómenos, pues es nosotros cómo nos podemos cuidar. ¿Cómo podemos hacerle frente a este tipo de cambios que estamos viviendo en el día a día? Y para eso, saludo con muchísimo gusto al doctor Jorge Garza. Él es el presidente del Colegio de Dermatología del Estado de Nuevo León. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, pues ya estábamos hablando precisamente de estas temperaturas, estas olas de calor extremo. ¿Cómo nos afectan, por ejemplo, en el tema del cuidado de la piel? ¿Cómo debemos protegernos? Mira, en definitiva, la parte del protegerse contra el calor extremo va más en buscar sombra, hidratarse bien, cuidar a los chiquitines que estén bien hidratados, que no se nos pase el tiempo si es que hay temperaturas arriba de 35 grados. Tener en cuenta cuándo salir también, porque los horarios más álgidos son entre las 11 y las 4 de la tarde. Em, y mencionabas ahorita lo de los cambios extremos de temperatura. Eso no nada más nos afecta en nuestra piel, sino no nos puede afectar en otros aparatos y sistemas, ¿no? Definitivamente el uso de filtro solar es muy importante porque ahorita el sol que nos puede estar a los que nos podemos estar exponiendo puede ser muy intenso. Y como tip es muy importante tener en cuenta que el 80% del daño de luz ultravioleta que tenemos durante nuestra vida lo adquirimos antes de los 16 años. Por eso hago hincapié en cuidar a nuestros chiquitos y adolescentes, porque ya después nos cobra la factura con manchas, con cáncer de piel. Eso sería algo que podemos hacer para protegernos. Muy bien. Adelante, doctor, para que cierres tu comentario. Perfecto. Perdón. Y sobre los cambios de clima. En algunas personas, los cambios de clima de más de 10 grados centígrados hacia abajo o hacia arriba puede detonar ciertas proteínas inflamatorias en nuestro cuerpo. Así, si las personas son muy alérgicos, pueden empezar a tener los cambios drásticos de irte de 40 a 30 grados centígrados. Su piel puede resecarse de más y detonar alergias. En nuestras consultas estas últimas semanas ha aumentado mucho, fuera de lo de la contaminación. Entonces es importante usar jabones que no nos resequen, hidratarse la piel después de bañarse, inmediatamente después de salir de la regadera, no esperarnos mucho. Los primeros 3 minutos es lo más recomendable. Y pues tratar de compartir eso a la familia, ¿no? Porque puede haber algún chiquitín que no lo estamos tomando en cuenta y la piel se ve toda áspera sin no verlos, ¿no? A ver, ¿cómo podemos darnos cuenta, el doctor Jorge Garza, que estos cambios, el sol, el calor nos están afectando? ¿Cómo identificar, por ejemplo, un caso de dermatitis atópica? ¿Cómo saber, a lo mejor esto ya no es normal, ya debo de ir al experto, debo de ir al médico? ¿Cómo lo podemos identificar? El término dermatitis, como su sufijo lo dice, itis, es como decir colitis, gastritis, es la inflamación de la piel, es un adjetivo. Atopia significa fuera de lugar y quiere decir que está reaccionando a diferentes estímulos ambientales. El 20% de los niños antes de los de 6 años lo va a tener y posteriormente eso se va a ir resolviendo conforme se va estimulando en el resto del ambiente, ¿no? Pero hay una población que arriba de los 6 años, inclusive en la etapa adulta, pueden empezar a detonar la dermatitis atópica. Se caracteriza por áreas inflamadas que dan comezón, que dan picazón,
y generalmente una piel muy reseca. Normalmente es en las áreas flexoras, o sea, donde flexionamos, atrás de las rodillas, adelante de los brazos, puede ser cuello, puede ser cara. Y puede llegar en ocasiones a ser tan insoportable que la persona no puede dormir en la noche de tanto rascarse. Cuando ocurre en niños, por ejemplo, es tan intenso que ni los papás pueden dormir, porque imagínense ver a tu bebé o a tu niño no estar dormido por rascándose al mismo tiempo. Entonces, eso es Ujú. importante identificarlo. Hay personas que ya saben que tienen demencia atópica y otras que la empiezan a hacer en estas temporadas. Oye, doctor, pues sí, sí es muy, muy incómodo, suponemos. Además de la comezón, ¿es una especie de ardor o qué tipo de lesiones le puede provocar en los menores? ¿También se puede presentar en los adultos? Totalmente, sí. De hecho, es una entidad que puede aparecer, que la padecemos miles de personas, por ejemplo, en Nuevo León. Es más frecuente en áreas urbanas por toda esa estímulo ambiental que existe. No podemos evitar Ujú. estar viviendo en una ciudad y que haya contaminación. Digo, hay que luchar porque sea menos, ¿verdad? Pero no lo podemos evitar. Em, las medidas preventivas son lo más importante. Cuando uno usa un jabón que sientes que te reseca, quiere decir que te está quitando la poquita grasa que estás produciendo y tu cuerpo se va a forzar en producir más grasa. Algunas personas que son muy grasosas, pueden tolerar bien eso, pero las personas que son muy resecas, el producir mucha grasa los inflama porque no tienen esa capacidad. Entonces, los jabones que tienen un pH neutro o muy alcalino no son buenos para la piel, que son como los detergentes quita grasa, sino hay que buscar que nos deje humectación después de bañarnos. Eso sería de lo más importante, el tipo de dermolimpiador. Y posteriormente, si es mucha la comezón o la resequedad, ponerse la crema humectante dentro de los primeros 3 minutos en lo que uno sale de la regadera. Eso es importante porque a veces se lo pone uno cuando ya sintió la piel reseca. Ya la piel perdió su agua, entonces por eso la tiene Ujú. reseca. Hay que poner la crema para sellar esa pérdida de agua, para eso sirven las cremas hidratantes. Entonces son pequeños, grandes detalles que pueden cambiar la vida de las personas. Cuando ya no es controlable con medidas generales, se recomienda visitar a un dermatólogo, porque la atopia no nada más es dermatitis. Esa inflamación de la piel puede estar asociada también a fenómenos alérgicos respiratorios e inclusive digestivos. Esos son los cuadros atópicos, son los tres principales sistemas que abarcan. Entonces, la piel puede detonar lo otro o lo respiratorio detona lo de la piel. Entonces, hay que tener conciencia de lo que ocurre para que no se inflame y luego nos traiga otras consecuencias de pérdida de calidad de vida. Muy bien, para usted que nos sigue en radio, estamos conversando con el doctor Jorge Garza. Él es el presidente del Colegio de Dermatología del Estado de Nuevo León. Doctor, ok, hablamos de la dermatitis atópica, los efectos, el origen que puede tener tanto en temas ambientales, contaminación, pero también el asunto del calor. Ahora, ¿en qué momento ya podemos hablar de temas más graves o de lesiones más graves provocadas por la exposición que a veces pues estamos esperando el camión y de Claro. pronto pues no hay dónde protegerte del sol, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones te puede Muy provocar bien. ese tipo de exposición? Bueno, nuestras pieles latinas normalmente están acostumbradas a broncearse. El bronceado es un protector natural del sol. Pero personas que a veces les podemos decir güeros de rancho, que hay una combinación entre personas más blancas y más oscuras, tienden a ser más sensibles al sol. No se broncean, se queman, se ponen Ok. rojos, puede salir hasta ampollas. Ahí es donde puede haber un daño muy importante en esas personas que no se broncean sino se queman. Y una recomendación es el uso de filtro solar, pero si la exposición va a ser continua durante el día, cada 3 4 horas, porque todos los filtros solares pierden su efectividad a las 3 4 horas. Sí, porque fíjese, doctor, a veces parece que hasta se nos transforma la piel, ¿no? Blanqueamos de tanto filtro protector que te colocas, pero creemos que es para todo el día, ¿no? Que una sola puesta te va a ser permanente para todo el día y no. Entonces, cada 4 horas más o menos Así nos lo es. tenemos que estar aplicando. Y realmente hay muchas opciones de filtros solares que podemos encontrar de buenas marcas. Hay Ok. marcas hechizas que pueden tener sustancias que sí se pueden absorber en el torrente sanguíneo y causarnos problemas, pero la mayor parte de los filtros solares no.
Hay presentaciones de Ok. geles, de cremas, hay de lociones, donde dependiendo de tu piel, debe de ser agradable para ti ponerte. No tienes que terminar blanco, porque si no, porque si no, Ok. no se lo van a poner. Así que busquen algo. Si son de piel grasosa, busquen a uno que diga para piel grasosa. Si son para piel, que es más hacia los geles. Si son de pieles muy resecas, pues busquen algo más cremoso. Y hay muchas opciones Ujú. y vale la pena invertir porque las consecuencias de querernos quitar las manchitas y las arrugas y luego a la larga un cáncer de piel, pues es mucho, mucho mayor gasto al final. Claro, entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para comprar el filtro solar adecuado, el filtro solar correcto? Muy bien. Muchos confunden el factor de protección solar, que es el numerito que sale ahí, con el porcentaje de rayos ultravioleta que te protege. No es así. Arriba de 30 factor de protección solar es adecuado. El secreto es la reaplicación. Para que se den una Ok. idea, un 30% de protector solar ya nos está protegiendo un 95% de los rayos ultravioleta. Un 50, un 97% y más arriba, pues ya no importa mucho porque no va proporcional. Ok, perfecto, doctor. Seguimos con el doctor Jorge Garza, presidente del Colegio de Dermatología. Déjenos sus comentarios si tiene la oportunidad. Comparta esta transmisión de nuestro canal de YouTube para que llegue a más y más personas. Doctor, ¿en qué momento podemos hablar ya de una evolución, de que una pequeña lesión, una pequeña mancha, un lunar que de pronto te puede aparecer por el sol a veces lo dejamos pasar? Y creemos que, pues, no, hombre, me salió esa manchita con el sol, este lunarcito, no pasa nada. ¿Cómo saber que algo puede convertirse en algo complicado para nuestra salud? ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos monitorear? Fíjate, para tenerlo en contexto, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Por lo mismo, el cáncer de piel es el más frecuente de todos los cánceres que existen. Los tipos de cáncer de piel se dividen en dos, el melanoma, que es el más mortal, y los no melanoma, que es más del 90% de los cánceres. Cualquiera de estos son nuevas lesiones de menos de 6 meses de evolución. Voy a hablar del ABCD del melanoma, que es Ok. la asimetría. Es una nueva lesión que está apareciendo y que es asimétrica cuando uno la parte en cuatro, ¿no? Los bordes que no sean definidos, o sea, que no sepa uno dónde termina y dónde empieza, están difuminados. Eso habla diferente Ujú. profundidad de la lesión. La C, el color. No, no, no porque esté negro es malo, sino que sea negro, azul, rojo, amarillo, que tenga varios colores. Eso también nos habla del tipo de pigmento y profundidad que existe irregular. La D es el diámetro, más de 6 milímetros. Y la E es la evolución, menos de 6 meses. Eso es el ABCD del cáncer de piel, especialmente del melanoma. Hay lesiones que nos pueden asustar y ocurren en adultos mayores, que son las queratosis seborreicas, que son lesiones que están elevaditas en la piel y que parecen manchas grandes en las espaldas. Eso generalmente les Ok. asusta y se puede confundir. Entonces, lo más recomendable es lesión nueva que no teníamos, que tiene pigmento, irla a revisar con el dermatólogo. Nosotros tenemos un aparato especial que se llama dermatoscopio. El dermatoscopio nos permite ver las subestructuras de cada una de las lesiones pigmentarias y por medio de algoritmos, que es lo que estamos haciendo todos los días, podemos definir el Ujú. porcentaje de malignidad para ver si requiere retiro o no necesita retiro, porque hay muchas lesiones que no necesitan nada. Ok. Ahora, ¿te tiene que doler la mancha? ¿Te tiene que doler la lesión? ¿Hay alguna molestia para pues, prender ahí las antenitas e ir con el experto? Como dolor, no, porque lamentablemente pues los cánceres crecen despacito y muchos no causan dolor al inicio, igual que estos. Sin embargo, alguna lesión que tenga un sangrado constante, que nada más se toquen con el rastrillo y empiecen a sangrar, ese tipo Ok. de observaciones son las que podría yo recomendar. Ujú. Ahora, doctor, ¿qué población es la más vulnerable? ¿Quiénes son los que tienen que tener más cuidado de padecer o por padecer este tipo de problemas en la piel? Em, Todas aquellas personas cuyo estilo de vida o profesión los obliga a estar en el sol, desde los que están en la calle ofreciendo servicio de transporte, ya sea autobús, taxi o estos servicios de aplicación, eh,
Aquellas personas que realmente les gusta estar tiradas abajo del sol, que es algo que no les podría recomendar a esas personas también. Y sobre todo si lo sumamos al tipo de color de piel o fototipo, como lo llamamos los dermatólogos. Entre más claro y menos toleres el bronceado, es más probable que puedas hacer un cáncer de piel a alguien que tiene un fototipo más oscuro y que por naturaleza se está protegiendo, pero ninguno lo exime. Es más frecuente en los fototipos más claros que en los oscuros, pero ninguno. Así que cualquier lesión es revisarse. Es decir, las personas con la piel más clarita, las Así es. personas de tez blanca, son más propensas a sufrir alguna lesión Así grave. es. De hecho, lo de los países que más tuvieron esta conciencia de prevención de cáncer de piel fueron los australianos, ya que llegaron los Mm. holandeses y los alemanes a donde habían aborígenes que son de piel oscura. Y cuando llegaron los de piel más blanca, muchos empezaron a tener melanoma y ahí donde se empezaban a hacer las asociaciones hace decenas de años. Y desde ahí empezó ya el interés de preocuparse porque llegaban muy blanquitos y se quemaban en un lugar donde no debería estar su piel. Así que eso tiene mucho que ver, el tipo de piel y dónde vives. Ok. Así es. Bueno, pues ojo con el dato, con los datos que nos comparte el doctor Jorge Garza, presidente del Colegio de Dermatología del Estado de Nuevo León. Doctor, bueno, ya hablamos de algunas recomendaciones, el uso del protector o de estos filtros solares, el tipo que debemos de utilizar, cada cuándo nos lo debemos de poner, pero ¿qué le recomendaría, doctor, para aquellas personas que practican, por ejemplo, deporte? ¿Qué le dirían a los padres de familia que así como a veces de pronto el cubrebocas se convirtió en nuestro compañero de vida, pues quizás ahí así debas tener siempre nuestro protector, nuestro filtro solar en cualquier parte en la que estemos? Sí, bueno, a veces los deportistas no quieren usar filtro solar porque les pican los ojos cuando sudan. Entonces, Muy sí hay molesto, sí, claro. filtros solares en barra, hay filtros solares que dicen Sport especiales para esa condición de que no quieren que les pique los ojos. Hay opciones que pueden estar teniendo cuando son ejercicios de alto rendimiento de mucho tiempo. Las mismas personas ya van con su filtro solar porque no es posible tolerar tanto tiempo bajo el sol sin protegerse. Pero los que tienen, por ejemplo, un partido de fútbol a las 4:30 el sábado, el sol está muy, muy potente y quieren divertirse, o te vas a salir a hacer una carnita asada y no hay dónde protegerte. Es ponerse el filtro solar por lo menos unos 20 minutos antes, para que haga bien su efecto, y después de 3, 4 horas reaplicárselo si sigue la exposición solar. Claro, no, doctor, yo creo que de entrada también deberíamos de ir pensando en modificar nuestros hábitos o los horarios de nuestros hábitos, así como nos adaptamos, ¿no? Cuando a lo mejor no había tanta agua, bueno, buscas forma, te bañabas más rápido, recolectabas agua a cierta hora. Así, con el tema de estos cambios que hemos tenido con los calorones extremos que hemos vivido, el sol cada vez está más intenso, a lo mejor ir modificando, ¿no? Los horarios de nuestra vida o del día a día. Muy bien. Sí, pues es una de las opciones. También hago un paréntesis y no quiero que también se vea el sol como algo totalmente malo. Sirve para nuestro psique, para nuestro estado de ánimo, para la producción de vitamina D3, simplemente con moderación. Hay que vivir y disfrutar la vida con cuidado, ¿verdad? Eso es. Claro, perfecto, adaptándonos, ¿no? Quizás a los Sí. tiempos que nos toca vivir. Muy bien, doctor. Oiga, también otro tema que me parece muy importante tocar es el hecho de que no existe esa cultura de acudir con el médico, ¿no? Y no solo con el médico general, también obviamente con el dermatólogo, con el dentista, con el experto de cada cuestión, porque solamente vamos, oye, ya te apareció la manchita o ya te apareció algo en la piel o qué es esta comezón que no se me quita con nada. Y es cuando entonces sí vas al médico y no se ve como algo preventivo, sino más bien como algo reactivo. ¿Usted qué opina? ¿Qué le recomendaría a la gente? ¿Cómo podemos avanzar o evolucionar en este tipo de prácticas como ciudadanos? Fabuloso, es lo que más me apasiona, ver cómo puedo contribuir a la sociedad. Y justamente aprovecho para comentar que continuamente los especialistas que queremos estar actualizados nos estamos certificando frente a consejos.
Para que los consejos nos puedan certificar, tenemos que acudir a cursos académicos para prepararnos. Entonces, el que los especialistas, independientemente de qué especialidad sea, en este caso de dermatología, estemos en continua preparación, nos ayuda a ofrecer mejor servicio a nuestros pacientes, ya sea privados o en institución. A finales de mayo, de hecho, aprovecho para comentar, tenemos Regioderma 2025. Es un evento que estamos organizando en el Colegio de Médicos Dermatólogos de Nuevo León, a cual tengo el honor de presidir. Y es un evento sin fines de lucro, donde ponemos todo el recurso humano que tenemos académico, muy valioso, de todos los dermatólogos regionales. Y van a venir dermatólogos de todo México, de Europa, de Asia y de Sudamérica a compartir su conocimiento. Dermatitis atópica, cáncer de piel, dermato-oncología, inclusive dermocosmética, láseres, rellenos, toxinas botulínicas, para estar en la punta del conocimiento para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Perfecto. Es decir, el médico tiene que estar preparado, el médico tiene que estar certificado, pues para recibir de la mejor manera a los pacientes. Así es. Uno como médico no debe terminar de estudiar mientras siga atendiendo a los pacientes, porque la medicina avanza, hay nuevos conceptos y nuevos tratamientos que pueden estar a la mano de los pacientes, y si no se los mostramos o llegamos a ellos, pueden seguir sufriendo enfermedades crónicas como psoriasis, dermatitis atópica, hidradenitis supurativa y muchos otros, hablando de la dermatología. Oiga, doctor, ¿y qué otros temas de pronto le pegan a la gente o a los pacientes que por no tratarlos a tiempo resulta que pues ya se les complicaron? Fíjate que en lo personal, tengo más de 10 años en investigación clínica de nuevas moléculas para enfermedades crónicas de la piel, y algo que siempre le hacemos a nuestros pacientes son encuestas de calidad de vida, encuestas de sueño, encuestas de cómo se están relacionando con sus círculos. Entonces, sí, el dejar pasar y hacer que la bolita de nieve crezca en una enfermedad puede llegar a tener repercusiones mucho más graves de las que pensamos, no tanto en las físicas, sino en las psicológicas y en nuestro entorno laboral, personal, como papás, como esposos, como amigos. Entonces, la prevención, si algo saben que tienen en la piel, cabello o uñas, porque es lo que vemos también los dermatólogos, acudan al más cercano. Pueden entrar a nuestras páginas oficiales que tenemos del colegio, y ahí pueden ustedes ver qué dermatólogos son parte de nuestra comunidad como regiomontanos. Perfecto, doctor. Pues me dio muchísimo gusto saludarlo. Gracias Vale. por sus conocimientos, gracias por sus comentarios y seguimos pendientes para próximas entrevistas. Claro, cuenta con esto, Carlos, y saludos a todo tu auditorio. Un saludo a todos. Gracias, perfecto. Muchísimas gracias. Es el doctor Jorge Garza, presidente del Colegio de Dermatología de Nuevo León. Bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias al director de Protección Civil de Nuevo León, el comandante Eric Cavazos. También, por supuesto, al meteorólogo, el capitán Eduardo Díaz Mijares, y al dermatólogo Jorge Garza, presidente del Colegio de Dermatología de Nuevo León. Pero sobre todo, gracias a usted por la confianza, gracias por acompañarnos en esta charla, en esta plática, y lo invitamos el día de mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, a través de la mejor 92.5 FM, en el noticiero de MBS Noticias Monterrey, ya lo sabe, con toda la información. Hasta pronto, buenas tardes.